¿Estás preparado para el juicio final? Destino de tu alma, cielo o infierno. Aún perturba la noche caía como un manto oscuro, y en el pequeño pueblo de San José, un rumor empezaba a esparcirse como pólvora. Todos hablaban de la aparición. Una figura espectral, vestida con ropas antiguas, deambulaba por los cementerios. Como si buscara a alguien que había olvidado. Las sombras jugueteaban con la luz de la luna, escondiendo secretos oscuros que asustaban a los más valientes. El aire olía a tierra mojada y miedo, y aunque muchos decían que todo era un simple cuento, otros sabían que no era así. Las risas de los niños se convirtieron en susurros temerosos, y una sensación de inquietud se apoderaba de cada rincón. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma. Nadie supo de dónde vino, pero todos sintieron que la muerte acechaba. La desaparición de Elena, una joven que había sido la luz de su hogar, dejó a sus padres sumidos en un dolor irreparable. Nunca llegaron a encontrar su cuerpo. Aquella noche fatídica, la bruma cubrió las calles, y los ancianos del pueblo hablaban de pactos, de sombras que vienen a cobrar deudas. Cada esquina se sentía cargada, cada susurro parecía tener vida propia. La gente empezó a decir que podía hasta escuchar los ecos de su nombre en el viento. Elena. Pero lo más escalofriante eran las miradas, esas miradas que revelaban secretos que no deberían ser descubiertos. Un escalofrío recorría la columna de los que intentaban ignorar la verdad de lo que ocurría. En medio de la confusión, 3 amigos, Miguel, Sofía y Carlos, decidieron investigar. Eran jóvenes, valientes y, sobre todo, curiosos. En la mente de cada uno, había una sola pregunta que les quemaba: ¿qué había pasado con Elena? Armados con linternas temblorosas y una valentía tóxica, se adentraron en el bosque que bordeaba el pueblo. Los árboles susurraban, como si las almas perdidas intentaran advertirles. Pero ellos no se detuvieron, querían respuestas, aunque eso significara desenterrar verdades que podrían resultar letales. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Al llegar al claro, descubrieron algo que jamás habían imaginado. La figura espectral de la que hablaban todos, estaba allí, frente a ellos, mirándolos con ojos que parecían atravesar sus almas. En un segundo, el tiempo se detuvo. Miguel sintió un nudo en la garganta, Sofía tuvo que sostenerse del brazo de Carlos mientras el miedo crecía como una ola. ¿Era Elena? ¿O tal vez, era algo mucho más oscuro? La atmósfera era tan densa que les costaba respirar. Las preguntas llenaban su mente, y en un instante, el bosque cobró vida, disfrutando de su terror. ¿Qué harían ahora? La figura espectral se acercó lentamente, una sombra flotante con una presencia palpable. Su rostro, apenas iluminado por la tenue luz de las linternas, parecía un reflejo de angustia y anhelo, y un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Elena, preguntó con voz temblorosa, pero solo el eco de la pregunta reverberó entre los árboles. Sofía sintió que el aire se tornaba más pesado. No puede ser ella, murmuró, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Carlos dio un paso hacia atrás, casi como si una fuerza invisible lo empujara. Tal vez deberíamos irnos, no creo que sea seguro estar aquí, dijo, poniendo su mano en el hombro de Sofía, tratando de calmarla. Pero ella no podía apartar la mirada de la figura, que parecía moverse con una elegancia casi sobrenatural. ¿Qué deseas de nosotros?, gritó Sofía, su voz resonando en la quietud de la noche. La figura, en respuesta,
levantó una mano huesuda, señalando algo detrás de ellos. Se volvieron lentamente, y lo que vieron los dejó paralizados. En el suelo, dispersadas entre las hojas secas, había pequeñas fotos de Elena, empapadas y desgastadas por el tiempo. Con cada imagen que tocaban, sentían una punzada en el corazón, como si cada recuerdo perdido tuviera su propio peso. El pánico comenzó a apoderarse de ellos, y en un momento de desespero, Miguel se lanzó hacia la figura. ¿Qué le hiciste? Devuélvela, gritó, pero cuando la sombra lo miró de nuevo, una risa silenciosa escapó de su boca, resonando por el claro y haciendo temblar las ramas. Era una risa que parecía no pertenecer a este mundo. El bosque, antes inofensivo, ahora se retorcía con un nuevo sentido de peligro. Las ramas chirriaban y las sombras parecían cobrar vida, envolviendo a los tres amigos en un escalofriante abrazo. Miguel, tomando valor, dio un paso hacia el frente. No tienes que estar sola, podemos ayudarte. Las palabras flotaron en el aire, llenas de esperanza y desesperación. Justo entonces, la figura se desvaneció como un susurro llevado por el viento. Carlos y Sofía observaron a Miguel, asustados. ¿Qué has hecho?, preguntó Sofía, mientras el lugar se llenaba de una presión creciente. En el silencio que siguió, una voz temblorosa emergió de la penumbra. Debes elegir. Los amigos se miraron, el miedo en sus ojos reflejando la incertidumbre de la situación. ¿Elegir qué?, preguntó Carlos, mientras los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si esperaran una respuesta. Todo tiene un precio, y el precio es, ¿estás dispuesto a pagarlo?, murmuró la voz, como un eco distante de tiempos pasados. En ese instante, el claro se iluminó de repente, revelando un antiguo altar cubierto de símbolos que ninguno de ellos había visto antes. El aire estaba lleno de un zumbido sobrenatural, y cada uno de ellos comprendió que las decisiones que tomaran esa noche tendrían consecuencias mucho más allá de su entendimiento. El pecho de Miguel se apretó, y mientras miraba el altar, supo que lo que estaba a punto de decidir cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido?, se preguntó, mientras el viento comenzaba a aullar, como si el mismo bosque estuviera esperando su respuesta. ¿Acaso alguna vez hubo un camino de vuelta? Miguel sintió que un vórtice de emociones lo envolvía, crujidos de hojas y lamentos lejanos llenaban el aire. El altar brillaba con una luz tenue, como si las antiguas inscripciones estuvieran listas para revelar secretos del más allá. No había tiempo que perder, y sin embargo, era difícil respirar mientras el peso de la decisión comenzaba a aplastarle el pecho. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía, su voz un susurro temeroso. Carlos, buscando respuestas en el rostro de Miguel, temía que sus ojos se volvieran a encontrar con la figura espectral. Miguel. No lo hagas. No sabemos qué costo tendrá. La voz resonante vibró una vez más, haciendo eco en sus mentes. Debes decidir, o permanecerás atrapado aquí para siempre. ¿Atrapado? ¿Cómo?, interrumpió Carlos, su inquietud manifestándose en un ligero temblor. La luz del altar pareció parpadeante, como una advertencia oscura y pulsante del destino que allí habitaba. Perderás a Elena, para siempre, dijo la voz, creando un silencio helado. La mención de su nombre desgarró a los tres. La idea de perderla en la nebulosa de lo desconocido era un terror que los ataba. Miguel sintió que sus rodillas cedían, y, en un impulso desesperado, se acercó al altar. No. Miguel, gritó Sofía, corriendo tras él, pero una fuerza invisiblemente densa la atrapó, impidiéndole avanzar. ¿Qué deseas de mí?, preguntó Miguel, su voz temblorosa pero firme. ¿Cómo puedo ayudarla? En su interior, el miedo convivía con una necesidad abrumadora de rescatarla. La figura, ahora completamente tangible en su mente, pareció sonreír con tristeza. Elena es una víctima de tu propia elección. Sacrifica algo que amas, su alma puede estar en peligro, y sólo así puede liberarse de las cadenas que la atan a este plano. ¿Sacrificar?
Carlos, pálido como un fantasma, se cubrió la boca con una mano, como si tratar de contener el horror de la revelación. No podemos hacer eso. Sofía, aún bloqueada, luchaba por liberarse de la fuerza que la mantenía a distancia. Miguel, ¿realmente estás considerando esto? ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? El viento se intensificó, trayendo consigo ecos de risas y llantos que parecían burlarse de su situación. Cada sonido vibraba en los huesos de Miguel, retumbando con una urgencia inquebrantable. Las fotos de Elena, ahora desvaneciéndose entre las sombras, parecían llamarlo. ¿Y si no? La voz pareció cambiar de tono, como un susurro sibilante que hacía eco de sus peores temores. ¿Correrás el riesgo de perderla para siempre o arriesgarás algo valioso para salvarla? Elige. El calor del altar comenzó a emanar, y Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sintió abrumado por las visiones de su vida con Elena, sonrisas compartidas y momentos de felicidad que parecían tan frágiles. Sí, haré lo que sea necesario, espetó, su voz un grito de determinación. El brillo del altar se intensificó, y, sin previo aviso, una ráfaga de viento lo envolvió, envolviendo su ser en un torbellino de confusión y terror. Miguel. Sofía logró liberarse por un instante. Pero las sombras que los rodeaban se hicieron más densas y, en un instante, algo aterrador empezó a venerar, el altar comenzó a girar, y antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta de que su decisión estaba sobre ellos, un peso palpable que amenazaba con aplastarlos. ¿Qué has hecho?, susurró Sofía, y mientras el bosque giraba a su alrededor, Miguel sintió que, a partir de esa noche, nada volvería a ser igual. Era el comienzo de su tormento, o su redención. El eco de palabras antiguas resonó en su mente. ¿Estás listo para enfrentarte al verdadero juicio? Cielo o infierno será tu elección. Y justo así, la luz del altar se apagó de golpe, y el bosque quedó sumido en un silencio aterrador, donde solo el conocimiento de lo que habían arriesgado resonaba en sus corazones. ¿Sería el sacrificio una oportunidad de salvación, o una condena al abismo? El silencio que rodeaba a Miguel, Sofía y Carlos era pesado, como si el aire mismo hubiera dejado de existir. Miguel sintió una opresión en el pecho, una mezcla aterradora de incertidumbre y compasión. ¿Qué había decidido realmente? Las palabras de la figura resonaban en su mente con una intensidad que lo despojaba de su racionalidad. Cielo o infierno será tu elección. La oscuridad que una vez pareció abrumadora se transformó en una especie de nebulosa vibrante. En medio de sus pensamientos, comenzó a ver destellos de luz, sombras danzantes que parecían extraer formas familiares de su memoria. Frases olvidadas y risas distantes le hicieron pensar en Elena. Ella siempre había sido su luz. Miguel, ¿qué está pasando? La voz de Sofía lo rompió del trance. Al mirar a su amigo, vio su rostro empalidecido, las dudas y el miedo reflejados en sus ojos. Al entender la gravedad de la situación, se sintió arrastrado a la realidad. Para liberarla, debo sacrificar algo, ¿pero qué?, murmuró, casi sin darse cuenta. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una respuesta lógica a un dilema visceral. ¿Por qué no podemos simplemente encontrar otra manera?, dijo Carlos, aún temblando. Buscar respuestas, entender lo que sucedió. Carlos, no tenemos tiempo, interrumpió Miguel, la frustración surgiendo entre el miedo. Lo siento, pero lo siento en mis huesos, tengo que actuar. El viento se intensificó nuevamente, llevando consigo ecos del pasado, ecos que parecían advertirle de las consecuencias de su elección. Las luces del altar destellaron de nuevo, reclamando su atención. Y en el centro, se formó una imagen, un reloj de arena con granos de arena que caían cada vez más lentamente, como si el tiempo mismo se burlara de ellos. Escucha, comenzó la voz del altar, que ahora se sentía omnipresente. El tiempo se acaba. Lo que ofrezcas debe ser significativo, lo que más atesoras.
Una conexión profunda, algo que represente tu amor por ella. Miguel, confundido, buscó en su corazón. Su mente se llenó de recuerdos, la primera vez que se vieron, el día que ella le sonrió en un café, esos momentos en que creían que el amor podría conquistar cualquier obstáculo. Pero también recordó las cosas materiales, su reloj de abuelo, ese viejo libro que había heredado, cosas que se habían vuelto valiosas a través del tiempo. No puede ser solo un objeto, gritó Sofía, su voz casi rasgando el silencio. No podemos jugar con la vida. Esto es un juego cruel, Miguel. Piensa en lo que estás haciendo. Ya pensé. No puedo perderla, no puedo dejar que mi miedo me venza, respondió Miguel, sintiendo cómo la desesperación le corría por la piel. Con cada segundo que pasaba, el reloj de arena parecía burlarse de él, instándolo a actuar. El altar vibraba cada vez más, y con cada latido de su corazón, Miguel se dio cuenta de lo que debía sacrificar. No era un objeto, no era un simple recuerdo. Era una parte de su esencia. El amor que sentía por Elena, un amor que lo había transformado y que, a partir de ese momento, debía compartirse con el sacrificio. Miguel, la voz de Sofía se volvió un eco lejano, su rostro reflejaba el dolor de una decisión inevitable. No lo hagas. La sensación se intensificó, y Miguel sintió que su vida pasaba ante sus ojos con una claridad desgarradora. Se enfrentó a su propia vulnerabilidad y comprendió que el verdadero sacrificio era despojarse de aquello que siempre había protegido en su interior. No hay otra manera, murmuró, su voz temblando. Con determinación, se acercó al altar y, con mano temblorosa, comenzó a liberar sus recuerdos más profundos y dolorosos, dejando atrás su conexión a un pasado que lo había diseñado pero que ya no podría sostener. Lo ofrezco, dijo, mientras una luz necesariamente intensa lo rodeaba. Entonces sintió que el mundo alrededor de ellos titubeaba. Miguel, no, el grito de Sofía se esfumó en el aire, en un instante, el reloj de arena se detuvo. La luz del altar brilló intensamente, y en la penumbra, las sombras comenzaron a susurrar secretos olvidados. Todo estaba por cambiar. Pero, ¿qué fuerza había desatado Miguel? Una risa tenebrosa resonó en el viento, burbujas de oscuridad se retorcieron y una poderosa corriente lo empujó hacia su destino desconocido. ¿Sería aquello el sacrificio que lo liberara a él y a Elena, o había condenado a todos a las profundidades de un abismo sin final? La luz del altar titilaba en el aire cargado de tensión. Miguel sintió como cada rincón de su ser se sacudía, como si la energía oscura que lo rodeaba buscara devorarlo. ¿Qué he hecho?, pensaba, pero la respuesta se perdía en la vorágine de una nueva realidad. Frente a él, Sofía y Carlos eran sombras confusas, sus rostros eran simplemente momentos de angustia atrapados en su mente. Miguel. El grito de Sofía rasgó el aire. Sin embargo, su voz parecía lejana, como el eco de un susurro en un vasto océano. La imagen de Elena, tan vivida en su mente, comenzó a desvanecerse. Su esencia brillaba menos, atrapada en algún lugar entre la luz y la oscuridad. No te vayas. Miguel sintió el impulso de alcanzar ese brillo, pero no podía moverse, el altar retumbaba, y en un instante, todo a su alrededor cambió. Las sombras que susurraban ahora daban paso a figuras que parecía que emergían de las mismas profundidades del altar, rostros difusos, ojos vacíos, miradas que atravesaban su alma. Bienvenido, Miguel, dijo una de las figuras con una voz suave que contrastaba con el horror que emanaba de su presencia. Has hecho tu elección, y ahora enfrentarás las consecuencias. ¿Consecuencias? Pero yo solo. Miguel empezó a protestar, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. La figura sonrió, un gesto que no contenía alegría, sino una promesa de juicio. Lo que has ofrecido es poderoso, dijo la figura, mientras la luz del altar iluminaba la escena, creando sombras más densas. Sin embargo, el sacrificio tiene dos caras.
la luz que buscas y la oscuridad que has abrazado. ¿Estás preparado para lo que se avecina? Carlos se adelantó. No tienes que hacer esto, Miguel. Todavía hay tiempo. Huyamos. La desesperación en su voz resonó y Miguel, por un instante, dudó. Pero, en cuanto la luz se desvaneció un poco, recordó a Elena. La idea de perderla nuevamente lo empujó hacia adelante. No podía retroceder. ¿Estás dispuesto a perder lo que amas para salvarla?, preguntó otra figura, esta vez con un tono grave. El amor tiene precio, muchacho. Y es más alto de lo que imaginas. De repente, el aire se tornó pesado, como si una nube negra envolviera a Miguel. El altar giró, revelando imágenes del presente, pero también fragmentos de lo que podría haber sido. Cada recuerdo abría un nuevo dolor, una nueva herida. Elena, sonriendo, extendiéndole la mano, y luego desapareciendo en una nube de sombras. Cada visión le desgarraba el corazón. No puedo perderla de nuevo. Miguel sintió el ardor en su pecho crecer. Haré lo que sea necesario. Al pronunciar esas palabras, el eco del sacrificio resonó, pero con un giro inesperado. Algo dentro de él resonó, las sombras respondían a su determinación. Interesante, susurró la primera figura, sus ojos brillaron como brasas. Tu amor es fuerte, pero ¿qué harías si tu sacrificio te condena a ti y a los que amas? Todo se tornó borroso, como un espejismo en el desierto, y en el instante siguiente se dio cuenta de que la vida de sus amigos estaba en juego. La explosión de energía lo hizo tambalear, mientras las figuras se acercaban, intentando entrar en su mente. Miguel, no lo permitas. Carlos apretó su hombro, pero la conexión entre ellos se desvanecía con cada respiración profunda. Una sombra se acercó a Sofía, su rostro iluminado erráticamente por el altar. ¿Y tú, Sofía, qué harías por tu amigo? ¿Sacrificarías tu futuro por su pasado? La tentación hizo eco en la balanza del sacrificio, y el corazón de Miguel palpitaba frenético ante la realidad que enfrentaban. No, no haré que elijáis por mí, gritó Miguel. Este es mi camino. Estoy dispuesto a afrontar la oscuridad si eso significa salvarla. El altar vibró intensamente al oír su respuesta. Las figuras sonrieron, pero era una sonrisa que prometía tormento. Entonces, Miguel, prepárate. El juicio que enfrentan es solo el comienzo. La oscuridad se alimenta de decisiones, y cobrarás el precio. Las palabras se hicieron eco en su mente mientras una luz intensa le cegaba. Miguel, la voz de Sofía resonó en sus oídos, antes de que todo se sumiera en un abismo, y cuando la luz finalmente se desvaneció, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba en un lugar nuevo, un paisaje de sombras y luces vagamente reconocibles. ¿Qué eres realmente, Miguel?, resonó una voz sombría, y en la penumbra, la figura de Elena apareció de nuevo, pero esta vez, su mirada era de desafío. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sobre ti mismo? En ese instante, la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Cada paso que dio resonaba en su pecho. La pregunta flotaba en el aire como un eco, ¿qué haría Miguel para luchar por el amor que creía tener? La respuesta lo llevaría a un destino que ni siquiera él estaba preparado para enfrentar. Miguel se encontró en un mundo distorsionado, donde las sombras danzaban y las luces parecían burlarse de él. La figura de Elena se acercaba, su rostro iluminado por un brillo sutil, pero lleno de misterio. Tu sacrificio ya ha comenzado, Miguel, dijo con una voz suave, pero cargada de gravedad. Saber la verdad puede liberarte, o condenarte. Elena. Su corazón aceleró al reconocerla, pero el dolor del recuerdo lo abrumaba. He venido aquí para salvarte. Te necesito. ¿Necesitarme? Elena rió, pero era una risa amarga, vacía de esperanza. ¿Qué sabes realmente del amor, Miguel?
Has hecho promesas que no comprendes y has abrazado la oscuridad pensando que el amor vencería todo. Pero el amor no se trata solo de palabras. Mientras su voz reverberaba en su mente, las sombras grisáceas comenzaron a tomar forma a su alrededor, girando alrededor de él como tormentas. Miguel sintió que el peso de sus acciones se cernía sobre él, una carga que nunca imaginó que tendría que cargar. No puedo perderte otra vez, gritó con desesperación, su voz resonando con un eco intenso en el vacío. Aquel lugar parecía estar vivo, absorbía sus emociones y las multiplicaba en ruido, creando confusión. Pero lo que no sabía es que su dolor estaba atrapado allí, alimentando la oscuridad que tanto temía. Lo que temes, Miguel, no es perderme, sino perderte a ti mismo, dijo Elena, mirándolo con esos ojos que alguna vez miraron a la luz del sol, y que ahora parecían reflejar el abismo. La sombra dentro de ti crecerá hasta que no haya vuelta atrás. Tienes que elegir. La oscuridad no se apaga con amor, se enfrenta con una verdad desgarradora. Carlos y Sofía emergieron de entre las sombras, sus rostros cargados de angustia. Miguel, tenemos que salir de aquí. Esto no es real, suplicó Sofía, extendiendo la mano hacia él. No te dejes atrapar por las sombras. ¿Realmente crees que no es real?, preguntó Elena, y su voz reverberó. Esto es parte de ti. Y lo que está en juego es aún más grande de lo que imaginas. Puedo regresar contigo, pero solo si me ofreces el sacrificio más grande. ¿Qué sacrificio? Miguel se sintió arder por dentro ante la amenaza implícita. La luz de Elena comenzaba a desvanecerse de a poco, su fuerza mitad luz, mitad sombra. Un alma por otra, dijo con tono firme, su mirada implacable. Los que amas, por lo que más deseas. ¿Estás preparado para destruir todo lo que conoces? Miedo y confusión llenaron a Miguel. Si lo que ofrecía eran vidas, ¿estaba dispuesto a tomar esa decisión? No puedo hacer eso. No puedo decidir quién merece vivir. ¿Y si no eres tú quien decide? La figura sombría que había hablado desde el altar se desdibujó, pero el eco de su voz resonó en su interior. La oscuridad siempre tiene un precio. Tus amigos sufrirán las consecuencias de tus decisiones. Tú estás a cargo de esta balanza, ¿qué elegirás? La tierra tembló bajo sus pies y el aire se tornó pesado. Las sombras giraban como un torbellino, llenas de sus dudas, sus miedos, y una elección que se avecinaba. En aquel instante, cada figura que se interponía entre él y su amor representaba un conflicto interno, un dilema imposible. ¿Cómo puedes confiar en que elegir lo correcto no te lleve a perderlo todo? La voz resonó como un trueno. Miguel sintió su cabeza girar. A su alrededor, el caos crecía mientras las sombras amenazaban con consumirlo. No puedo. Es demasiado, gritó, sintiendo que el mundo se escurría entre sus dedos. Pero pronto, la figura de Elena, aunque distante, permanecía firme, gravitando en la confusión. Miguel recordó su risa, su luz y el toque cálido de su mano. Deberías estar dispuesto a arriesgar todo si buscas el amor verdadero, susurró ella, sus ojos fijos en los suyos, como un ancla en la tormenta. El destino de todos depende de ti. Un nuevo dilema se presentó ante él, ¿podría realmente decidir? La sensación de perderlo todo lo aplastaba, pero aún anhelaba una respuesta. Cuando se sintió en la cuerda floja, comprendió que la elección debía hacerse en honor a lo que realmente amaba, aunque eso significara renunciar a su propia vida, pero, justo antes de que pudiera decidir, un rayo de luz atravesó el vacío, cortando la oscuridad repentinamente. El tiempo se agota, Miguel, advirtió la figura sombría, volviendo a tomar forma. El juicio se aproxima. No olvides lo que está en juego. Y mientras la luz lo envolvía, Miguel se dio cuenta de lo que realmente estaba a punto de perder si fallaba. La pregunta burning en his chest, ¿sería capaz de darlo todo por amor, o el amor mismo lo consumiría para siempre?
La claridad se volvió confusa mientras un nuevo horizonte se abría ante él. ¿Sería capaz de enfrentar el sacrificio final y liberarse, o caería en la trampa que la oscuridad había tejido para él? La decisión lo aguardaba, esperando a que diera su próximo paso. La luz cegadora, como un rayo de sol que atraviesa la tormenta, envolvía a Miguel. Sus ojos se entrecerraban mientras intentaba comprender qué significaba todo aquello. La figura sombría se disipó lentamente entre las sombras, dejando un eco de sus palabras resonando en su mente. El juicio se aproxima. El silencio que siguió a ese trueno fue ensordecedor. Miguel sentía como el aire se tornaba pesado, presionando sobre su pecho. Volvió a ver a Elena y sus amistades, Carlos y Sofía, inmersos en la oscuridad, todos ellos esperándolo. Pero algo en el ambiente había cambiado. Las sombras ahora se retorcían con una intensidad que le helaría la sangre. Miguel. Sofía volvió a llamarlo, su voz trémula y ansiosa. No tenemos tiempo. Debes decidir. Miguel sintió que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. El sacrificio que le presentaron pesaba como una roca en su mente. De repente, una imagen surgió, sus padres, riendo juntos, las navidades juntas, los abrazos cálidos. Aquellos momentos eran parte de él, pero también eran recuerdos que temía perder, un costoso precio que la oscuridad podía exigir. No puedo, murmuró, la voz quebrada. No puedo sacrificar a nadie. Pero si no lo haces, todos perderán, dijo Elena, y su tono se tornó impersonal, casi como un eco distante. La oscuridad crecerá, se alimentará de ellos y de ti. ¿Quieres ser el culpable de su sufrimiento? Las palabras calaban en su pecho como dagas. El dilema se convirtió en una tormenta furiosa. A cada momento que pasaba, su decisión se volvía más clara y más angustiante. El amor que sentía por Elena se entrelazaba con el miedo a perderlo todo, a perder a aquellos que importaban. De pronto, la luz que antes lo rescataba se convirtió en un haz que iluminaba un camino angosto, un túnel hacia un futuro incierto. Cataratas de dudas caían sobre él, y sintió que iba a ahogarse. ¿Qué sería lo correcto? ¿Rendir a uno para salvar a muchos? Las voces de Carlos y Sofía parecían mezclarse en un clamor lejano y desesperado. Ninguna respuesta es fácil, Miguel, gritó Carlos. Debes actuar antes de que sea demasiado tarde. No dejes que la oscuridad decida por ti. Con el corazón retumbando en sus oídos, Miguel sintió una chispa de rebelión en su interior. No dejaré que me controlen. Esto es mi vida. No me rendiré tan fácilmente. A medida que su determinación crecía, el aire se volvió más denso, como si el mismo universo intentara detenerlo. La figura sombría reapareció, más imponente que antes, los ojos rojos brillando con una intensidad inexorable. Recuerda, la noche más oscura precede al amanecer. Pero se requiere un precio. Miguel sintió que el suelo temblaba a sus pies. Dame lo que quieras. Pero no toques a mis amigos. El eco de su declaración reverberó en el aire, antes de ser absorbido por el silencio ominoso que se cernía a su alrededor. Las sombras comenzaron a coagularse, formando figuras que danzaban y giraban, cada vez más cerca de sus amigos. Aquella batalla se tornaba personal, el dolor lo atravesaba como un cuchillo, pero la claridad de su amor por ellos iluminó su camino. No, gritó, extendiendo sus brazos en un gesto de protección. Pero en ese instante, el suelo se resquebrajó, abriendo una grieta oscura que parecía devorar todo a su alrededor. El terror se adueñó de él, y las sombras, ahora como monstruos insaciables, se lanzaron hacia Sofía y Carlos. Un grito desgarrador rompió la quietud. Miguel. Ayúdanos. No. El grito de su amigo lo recorrió como un rayo. Comprendiendo que la oscuridad no se detendría, vio cómo la sombra misma parecía querer cobrar un nuevo sacrificio. La presión se volvía insoportable. ¿Qué podía hacer? De repente, una revelación,
el amor no era solo sacrificio. Era también fuerza. Sintió como la luz interna que tenía lo invadía, encendiendo algo profundo en su corazón. Él no tenía que rendirse. Si es esto lo que deseas, seré la luz que desafíe tu oscuridad, gritó, con convicción. La luz que irradiaba su ser creció, compitiendo con la sombra que lo rodeaba, creando un nuevo camino, un camino de verdad, pero entonces, la reacción de la figura sombría fue inmediata. El juicio se acerca, Miguel. Pero hay algo que desconoces. ¿Estás realmente listo para enfrentar la oscuridad que reside en tu propio corazón? El desafío quedó en el aire. El enigma de su propia alma, la lucha que se desataba al tomar la decisión que cambiaría su vida y la de sus seres queridos. En un instante que pareció eterno, un nuevo giro de verdad se aproximaba, y con ello, un sacrificio que podría ser más que un simple precio a pagar. El eco del grito se disipó, dejando un vacío en su pecho. Miguel se dio cuenta de que el verdadero juicio apenas comenzaba. La lucha por el alma de aquellos que amaba se había convertido en algo más grande. Y mientras el eco de la figura sombría resonaba en su mente, una pregunta crucial permanecía: ¿podría enfrentarse no solo a la oscuridad que amenazaba a sus amigos, sino también a la oscuridad dentro de él mismo? El desafío estaba planteado y el tiempo se agotaba. Cada pulso que latía traía consigo el peso de lo que estaba en juego. La decisión final aguardaba. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a sí mismo para salvar a aquellos que amaba? La luz que emanaba de Miguel comenzó a chisporrotear, sus brillos oscilando entre energías opuestas, la calidez del amor que sentía por sus amigos y el hielo de la desesperación que emanaba de la figura sombría. El suelo seguía temblando, y cada vibración parecía desatar más sombras. Miguel sabía que el tiempo se le escapaba, pero su corazón ardía, instando a que no se rindiera. Sofía. Carlos. Manténganse cerca de mí, gritó, su voz resonando a través de la oscura confusión. A medida que su luz brillaba más intensamente, vio a sus amigos luchando por aferrarse a la realidad, como si estuvieran atrapados en un remolino de angustia y miedo. Los ojos de Sofía buscaban refugio desde su carne, reflejando una mezcla de terror y esperanza. Carlos se encontraba a su lado, alzando sus brazos de manera protectora, como si su sola presencia pudiera cambiar el destino. Las sombras rodearon a Miguel, alzándose en figuras grotescas, torciendo sus cuerpos en formas imborrables. La figura sombría sonrió, una mueca desgarradora que helaba su sangre. Eres un tonto, Miguel. La luz que crees tener es solo una chispa en un vasto océano de oscuridad. ¿Qué es lo que piensas realmente lograr? No lo sé. Pero debo intentarlo, Miguel replicó, aferrándose al rayo de luz en su interior. La figura sombría rió suavemente, una risa que resonaba como un eco en su mente, haciéndolo dudar. Los valientes enfrentan su destino. Pero aquellos que mienten a sí mismos están condenados, susurró la sombra, y de repente, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un torrente de imágenes desgarradoras. Dio vislumbres de su vida, las navidades perdidas, el abrazo de su madre en su niñez, risas que alguna vez resonaron en su hogar. Todo eso se mezclaba con las voces de sus amigos, suplicándole que no los abandonara. Las imágenes lo golpeaban como olas y, por un instante, la luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, dejándolo vulnerable ante la oscuridad. Una ola de desesperación empezó a invadir su corazón, pero en el último instante, recordó las risas, los abrazos y la promesa que se había hecho a sí mismo de proteger a quienes amaba. No puedes ganar. No lo haré, afirmó con una firmeza que resonó en el aire. Soy la luz que desafiará tu oscuridad. El suelo bajo sus pies finalmente se partió del todo, pero por un segundo, sintió que la luz se hacía más fuerte, como si una parte de él estuviera conectada con el universo y sus amigos. Extendió sus manos hacia ellos, y un destello de conexión recorrió el espacio entre ellos, como un rayo que unía sus almas. La oscuridad titubeó por un instante,
como si fuera incapaz de soportar la unión de sus energías. ¿Qué es esto?, preguntó la figura sombría, su tono ahora inquieto. Esto no es posible. Sus ojos rojos, antes llenos de confianza, ahora reflejaban una creciente inquietud. Esto es amor, respondió Sofía, acudiendo a su lado. No puedes llevártelo. El amor no era un simple sacrificio, era la más poderosa de las fuerzas. Con cada latido, la luz de Miguel cobró vida, expandiéndose y absorbiendo las sombras en su camino. Se levantó como un faro, iluminando cada rincón de su alrededor. Esto no termina aquí, gruñó la figura sombría, que de repente se desvaneció en la nada, llevándose consigo a las sombras. Pero su risa distorsionada quedó flotando en el aire, una promesa oscura de que la lucha no había hecho más que comenzar. Miguel, aunque aliviado, sintió que el frío de la penumbra lo seguía. ¿Estamos a salvo?, preguntó, mirando a sus amigos, cuyas caras estaban iluminadas por la luz que aún emanaba de él. No lo sé, murmuró Carlos, sus ojos reflejando la tensión que aún persistía. Pero no podemos bajar la guardia. El juicio final no solo se trata de la oscuridad fuera de nosotros, sino también de lo que llevamos dentro. Debemos estar listos para enfrentar lo que venga, agregó Elena, mientras el vínculo entre ellos se reforzaba. Pero aún había una pregunta en el aire, una inquietud que no se podía ignorar. ¿Quiénes eran realmente cada uno de ellos en esa lucha, y qué oscuridad acechaba aún en sus corazones? Miguel respiró profundamente. La batalla por sus almas estaba lejos de acabar, y en el fondo supo que lo próximo no sería fácil. Con la figura sombría desvaneciéndose, el verdadero juicio lo aguardaba en la penumbra. Y en el horizonte, sus corazones estaban listos para enfrentar, máscara en mano, la lucha que definiría su destino. ¿Y si al final la sombra que más tememos está dentro de nosotros?, se preguntó Miguel. La intuición de que el verdadero reto apenas comenzaba retumbaba en su mente, y el eco de su propia voz resonaba con una fuerza renovada. Así, el verdadero desafío se asomaba ante ellos, y la pregunta que ahora flotaba en el aire era clara: ¿podrían conquistar la oscuridad dentro de ellos antes de que fuera demasiado tarde? La noche aún no había terminado. Las sombras disueltas en la penumbra rompieron el silencio con un murmullo inquietante. Miguel y sus amigos se miraron entre sí, como si cada uno pudiera leer la pregunta no dicha en los ojos del otro. La tensión era palpable, un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. El aire estaba cargado de una mezcla de esperanza y miedo, un cóctel explosivo en sus corazones. Debemos movernos, instó Sofía, su voz apenas un susurro. Sin embargo, la determinación brillaba en sus ojos. No podemos quedarnos aquí. El grupo dio un paso hacia adelante, pero el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente. De entre la oscuridad emergieron formas etéreas, sombras antiguas con sus bocas abiertas, como si susurraran secretos olvidados del pasado. Miguel se detuvo en seco, el terror lo inundó y por un momento su luz titiló, vacilando como una vela ante un viento incesante. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, los músculos de su rostro tensándose. Esos no son solo ecos de sombras, son ecos de nosotros mismos. Mientras cada uno se sumergía en la cara de la lucha, Miguel sintió una punzada en su interior. ¿Eran esas sombras reflejos de sus propios miedos? Intuyó que era un juicio más allá de lo físico, era su propio corazón relevante que podría llevar a la perdición. El grupo avanzó aún así, y a medida que se acercaban a lo que parecía un vacío oscuro y voraz, una voz resonó como un trueno a su alrededor. Bienvenidos al verdadero juicio final. Aquí enfrentarán sus más profundas oscuridades. La figura sombría volvió a aparecer, aún sin cuerpo, como un eco que se alzaba, y en sus ojos centelleaban recuerdos ocultos y tristezas que temían enfrentar. Miguel sintió que millones de recuerdos lo abrumaban, los momentos en que había fallado, prometido cambios que nunca cumplió, y decisiones que lo habían llevado a este instante. Esto es lo que llevas dentro,
continuó la sombra, su risa resonando como el crujir de un fuego que devora todo a su paso. La oscuridad no está fuera, sino en la esencia de quienes creen ser luz. Cállate, gritó Sofía, con su rabia surgiendo como un volcán en erupción. No nos vas a ganar. Nuestros recuerdos no son malas decisiones, son aprendizaje. Pero la sombra se desvaneció y reapareció justo detrás de ellos, como un reflejo. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que son? Escuchen. La luz arde en el presente, pero el pasado es lo que los retiene. La lucha no es solo contra mí, sino contra su propia historia. Miguel se aferró a sus amigos, cada uno luchando contra sus propios ecos. Carlos se dejó caer de rodillas, respirando pesadamente. No puedo enfrentar lo que he hecho. Su voz temblaba y sus manos se cerraron en puños, con una fuerza renovada. Miguel se acercó a él. Escucha, Carlos. Todos tenemos luces y sombras, pero no podemos dejarlas controlarnos. Lo que hicimos nos define, pero no tiene que destruirnos. Estamos juntos en esto. El brillo de su luz comenzó a crecer nuevamente, iluminando el espacio, desafiando a cada sombra que intentaba devorarlos. Juntos, la sombra de sus dudas resonó. Entonces, enfrenten el verdadero desafío. Cada uno de ustedes debe conocer su oscuridad, no pueden simplemente ignorarla. Que así sea, exclamó Sofía, mientras un batallón de luces surgía de su alrededor, alimentado por la voluntad de sus corazones entrelazados. Aún así, un eco de risas amenazante llenó el aire. Miguel sintió un retorcijón en su estómago. No es el final. ¿Y si en el fondo, nuestra mayor sombra somos nosotros mismos? Sin tiempo para reflexionar, una tormenta de imágenes comenzó a cubrirlos nuevamente, cada recuerdo se manifestaba ante ellos, más vívido que nunca. Miguel supo que la batalla que estaban a punto de librar era verdaderamente contra sus propios fantasmas, eran responsables de su redención, sí, pero también de su condena. La luz titiló y la sombra rió con desprecio. Estás a un paso de la verdad. Miguel sintió como cada rincón de su alma se enfrentaba a lo más hondo. ¿Podrían seguir juntos ante la adversidad de su propia historia, enfrentando las sombras internas? Y mientras la tormenta rugía a su alrededor, la pregunta continuaba resonando en su mente, ¿realmente estaban listos para el juicio de quienes eran, al final del día? El silencio reverberante lo inundaba. Miguel y sus amigos, en medio de la oscuridad, estaban en un punto de quiebre. Las sombras de sus propios miedos y decisiones rodeaban cada rincón del paisaje distorsionado. Pero en un momento de claridad, Miguel sintió el calor de su luz interior parpadeando, como una chispa que luchaba por convertirse en llamas. No era solo el sacrificio lo que estaba en juego, era el futuro mismo de quienes amaba. Debemos enfrentar esto, dijo Miguel, la determinación vibrante en su voz. No podemos permitir que nuestras sombras nos dominen. Sofía y Carlos lo miraron, asintiendo, sabiendo que la batalla más grande que librarían no era contra la figura sombría, sino contra las dudas que chillaban en su interior. Y entonces, guiados por esa luz, se adentraron en la tormenta de sus recuerdos. Cada uno de ellos se enfrentó a la vida que habían vivido, las decisiones que habían tomado, y aquellas que habían eludido. Las imágenes comenzaron a entrelazarse, los momentos de dolor, las pérdidas, pero también las risas compartidas y los abrazos cargados de amor. Era un caos emocional, pero lo entendieron, ese caos era vida. No podemos permitir que esto nos rompa, gritó Carlos, sintiendo el impulso de su valentía. Yo elijo vivir. Las sombras que intentaban atrapar su voluntad retrocedieron, como si su luz les quemara. La sonrisa de Sofía, brillante y esperanzadora, se alzó en medio de la confusión. Amor y amistad son nuestro poder. No estamos solos, declaró, extendiendo su mano hacia Miguel y Carlos. La figura sombría, viendo cómo los tres se unían, comenzó a desvanecerse, enfurecida.
¿Realmente creen que es tan fácil? Cada uno de ustedes cargará el peso de su propia verdad. La risa resonó y se convirtió en gritos de dolor, pero Miguel no dudó. Sí. Cada verdad nos fortalece, gritó, su voz resonando fuerte en el vacío. A cada palabra, la luz que emanaba de ellos aumentaba, empujando aún más a la oscuridad hacia atrás. Miguel sintió que la energía del sacrificio se transformaba en liberación. Las sombras que intentaban ocultar sus miedos eran ahora solo luces vacías. Nosotros decidimos quiénes somos. En un momento de unión, todos alzaron las manos, el brillo que creaban envolviendo el entorno como una aurora. En ese instante, comprendieron que el sacrificio más grande no era una vida, sino el miedo mismo. La figura de la oscuridad titubeó ante la fuerza de su unión. No puede ser. Gritó, pero ya era demasiado tarde. El calor envolvía el espacio, y Miguel sintió que el vínculo que compartían se extendía más allá de la lucha, entrelazando sus almas en una celebración de amor y verdad. Con una explosión de luz, la figura sombría se disolvió en el aire, llevándose consigo los ecos de duda. El silencio que siguió era diferente, lleno de paz, como si el universo mismo les diera la bienvenida. «Lo logramos», susurró Sofía, la voz temblándole entre las lágrimas. Miguel y Carlos la rodearon, sus miradas brillantes en la nueva luminosidad. «Lo hicimos», exclamó Miguel, el alivio fluyendo entre ellos. «Hemos enfrentado nuestra oscuridad, pero en medio del triunfo, un susurro helado los detuvo. La batalla no ha terminado. La oscuridad siempre buscará un camino de regreso», resonó, la voz indistinta e inquietante. Las miradas de los amigos se cruzaron, y el nudo en su pecho volvió, recordándoles que el viaje, aunque victorioso, apenas comenzaba. Mientras el paisaje se desvanecía e iluminaba de nuevo, sabían que lo que enfrentaban no solo era un juicio por sus decisiones, sino un viaje continuo de amor y lucha. Cada uno de ellos llevaba ahora una antorcha encendida, listos para caminar hacia adelante, desafiando a la oscuridad de sus pasados y templando el futuro. Y al mirar al horizonte, Miguel comprendió que la verdadera victoria no solo era sobre las sombras, sino en el poder de elegir ser luz. Se aferraron unos a otros, con los corazones latiendo al unísono, listos para el nuevo capítulo que les aguardaba. La noche caía lentamente, y en la distancia, una nueva aurora empezaba a despuntar, brillando como un símbolo de esperanza y renacimiento. Este es el final de nuestra historia, pero no tu final. Deja que esta luz resuene en tu corazón y recuerda que, al enfrentar tus propias sombras, también puedes elegir ser luz. Si quieres descubrir más historias que te acompañen en cada paso de este viaje, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte lo que viene. Dale like ahora para que podamos seguir creando contenido que alimente el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus emociones y teorías sobre cómo enfrentar tus propias sombras. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que están listos para emprender su propio viaje. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Hasta la próxima.